¿Sabías que el 81% de las guerras desde 1945 hasta el 2001 han sido iniciadas por Estados Unidos? Un terrible dato que nos hace pensar en ¿por qué lo hacen? ¿Acaso se benefician de esto? Por supuesto que sí, y en este video descubrirás cómo y por qué. Hoy aprenderás sobre todos los beneficios que obtiene la mayor potencia económica por mantenerse en guerra. ¿Es posible que sea el mejor país del mundo justo por eso? ¿De verdad encuentran algo positivo en una situación tan trágica donde se pueden perder miles de vidas? La respuesta te dejará en pánico. Así que hoy veremos las guerras como negocio. Estados Unidos las causa todas. Las guerras han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Para muchos, la violencia es una parte arraigada de la naturaleza humana. Según datos históricos, en los últimos 3.400 años, solo alrededor de 268 años han sido períodos de paz, mientras que los 3.132 años restantes han estado marcados por conflictos bélicos, lo que significa que solo el 8% del tiempo ha prevalecido la paz. ¡Una locura! Pero ¿a quién de nosotros le gusta la paz? Seguramente a nadie. Pero hay un país al que sí. Ya sabrás a lo que me refiero. Aunque en la actualidad estamos viviendo en una de las épocas más pacíficas de la historia mundial, todavía hay conflictos armados que persisten en diversas partes del mundo. ¿Y sabes a quién le gusta esto? A los Estados Unidos. El conflicto bélico otorga a este país una considerable ventaja financiera. Para mantenerla, el complejo industrial militar ha dedicado en las últimas 2 décadas una suma de $2.500 millones en influir en las decisiones del Congreso de la Nación. Pero, ¿cómo se beneficia exactamente? Vamos a verlo. ¡Hola! Si tu sueño es usar las finanzas de la mejor manera, estás en el sitio correcto. Suscríbete y dale like si quieres más contenido de valor sobre cómo llenar tu billetera. Ya la Unión Soviética no existe y si no hay una amenaza clara, Estados Unidos no tendría motivo para invertir tanto en su defensa. No obstante, el gasto militar continúa incrementándose cada año, transformándolo en el más grande a nivel mundial. Al considerar el Departamento de Asuntos de Veteranos, Departamento de Estado, Seguridad Nacional, Ciberseguridad del Departamento de Justicia y el FBI, el presupuesto total alcanza la asombrosa cifra del $1 billón. ¡Una locura! Ya que esto representa el 14% del presupuesto federal y el 4% del Producto Interno Bruto del país. Pero, ¿por qué? ¿Por qué invierten tanto si estamos en el periodo con más paz de la historia humana? Bueno, porque aún en esos puntos de guerra tan pequeños que hay a día de hoy, Estados Unidos se sigue beneficiando. Veamos un par de ejemplos. Estados Unidos, ahora mismo, está cosechando grandes beneficios económicos derivados de la guerra en Ucrania, y por supuesto sin exponer a sus soldados. El sector de defensa, con 800.000 empleos directos, registró un aumento récord en las exportaciones de armamento, alcanzando más de $200.000 millones el año pasado, un aumento del 49.1%. Gran parte de este incremento se atribuye al aumento espectacular del presupuesto militar de Ucrania, que se multiplicó por 7, alcanzando $44.000 millones en 2022, año en el que empezó este conflicto bélico. A pesar de las donaciones de armas de Estados Unidos a Ucrania, el país europeo compra una gran cantidad de armas, lo que representa alrededor del 43% de su presupuesto público para el ejército. De verdad te lo digo, la guerra entre Rusia y Ucrania, como cualquier conflicto armado, conlleva costos significativos, pero también representa beneficios para ciertos países e individuos. Estados Unidos emerge como uno de los principales beneficiarios, especialmente en el mercado de armas, siendo el mayor exportador de material militar. Esta industria experimenta un auge durante los conflictos, lo que impulsa la economía estadounidense. Sigamos viendo. De acuerdo a una investigación realizada por la Universidad Autónoma de México, durante las 2 primeras semanas del conflicto en Ucrania, las principales corporaciones militares de Estados Unidos obtuvieron beneficios de hasta $82.000 millones únicamente a través del aumento del valor de sus acciones.
Además, la guerra en Ucrania podría incentivar a los países a invertir en nuevas energías y promover el consumo nacional para garantizar una mayor seguridad energética a largo plazo. Algo que, por supuesto, aprovecharía la mayor potencia económica de la actualidad. Esta transición hacia energías alternativas y la autosuficiencia energética puede tener beneficios económicos y medioambientales a largo plazo. Por otro lado, Ucrania también necesitará financiamiento para reconstruir las regiones devastadas por la guerra, lo que ofrece oportunidades para países como Estados Unidos, que puede proporcionar ayuda financiera a cambio de beneficios geopolíticos y económicos. Estos tipos ganan de todas las maneras posibles, de verdad. Este conflicto también ha impulsado el gasto militar europeo, aumentando un 13% y un 3.7% a nivel global, lo que lleva a un gasto total de 2.2 billones de dólares en defensa el año pasado. Estados Unidos lidera con el 39% de ese gasto. Además, las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa ha aumentado significativamente, incrementándose un 9% en volumen y un 141% en ventas a Europa. Sobre este último punto hablaremos dentro de unos minutos. Así es, aunque te parezca insólito y poco ético, la realidad es que Estados Unidos está aprovechando la guerra para obtener ganancias récord en el sector de defensa. Pero, sorprendentemente, la guerra en Europa no es la única de la que este país se aprovecha. ¿Qué otros conflictos utiliza para beneficiarse? Quédate hasta el final para averiguarlo. El siguiente punto nos servirá para ilustrar lo horrible que está haciendo Estados Unidos. Así que, atención aquí. El ciclo económico militar, también conocido como ciclo armamentista, describe el proceso de producción y uso de armas desde la decisión de invertir en presupuesto militar hasta su aplicación final. Comienza con la justificación de la necesidad de armas, influenciada por las amenazas percibidas y las doctrinas de seguridad. Esto lleva a la militarización y al desarrollo de la industria armamentística. Las decisiones políticas relacionadas con el ciclo económico militar se basan en discursos, doctrinas y presupuestos militares. Esto incluye el gasto en investigación y desarrollo militar, financiado en parte por el presupuesto público. El comercio de armas y el financiamiento de la industria militar son partes integrales de este ciclo. El complejo militar industrial, formado por individuos y organizaciones políticas y empresariales, influye en las decisiones sobre política militar y compra de armamento. Este complejo puede incluir oficiales militares, políticos y ejecutivos de la industria militar. El ciclo económico militar puede generar una economía de guerra permanente, beneficiando a quienes obtengan ganancias de este proceso. Se basa en la lógica neoliberal y busca maximizar el beneficio económico de la industria de defensa. Además, va más allá de las armas, involucrando recursos como logística, transporte y servicios de seguridad privada. Las guerras, en muchos casos, se producen para extraer beneficios económicos, lo cual refleja la relación intrínseca entre el negocio de la guerra y la economía. Básicamente, los grandes países invierten mucho en la industria militar, para luego crear conflictos y ofrecer a estas naciones en guerra su masiva industria militar. Un negocio bastante redondo. Escucha la siguiente información sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Resulta ser que su administración está presionando al Congreso para aprobar miles de millones en nuevos fondos destinados a la compra de armas y equipos bélicos para Ucrania e Israel. Joe Biden ha justificado esta medida argumentando abiertamente que la economía de Estados Unidos se beneficia significativamente de la guerra. Destacó que al enviar equipo militar a Ucrania, el país está reabasteciendo sus propias reservas y empleando nuevo equipo fabricado en Estados Unidos. Él sabe que las acciones de los fabricantes de armas también han superado el rendimiento del S&P 500 desde hace tiempo. Así es, ni siquiera para el presidente es un secreto que el país se beneficia de la guerra. Esta dependencia de la economía estadounidense de la guerra no es sorprendente, ya que las principales empresas militares del país no podrían existir sin el financiamiento del Pentágono. Biden y su equipo también han destacado que el 60% de la asistencia militar otorgada a Ucrania se ha destinado a fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos.
Además, la solicitud de asistencia militar adicional de más de $100.000 millones para Ucrania e Israel incluye contratos militares estadounidenses que se beneficiarían a empresas en casi todos los 50 estados. Pero veamos otros beneficios que obtiene Estados Unidos gracias a la guerra. Este país se apropia del 80% de la producción de petróleo en Siria, equivalente a unos 66.000 barriles diarios. Esto se realiza con el apoyo de las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por el gobierno estadounidense. Estas fuerzas paramilitares operan en la región noreste del país árabe, donde han establecido lo que llaman la República Siria del Norte en medio de un caos aparentemente controlado, del cual Estados Unidos saca ventaja. Este saqueo petrolero ha resultado en una pérdida estimada de $105 millones para Siria desde el inicio del conflicto en el año 2011. También, Estados Unidos ha realizado intervenciones militares en Irak, Afganistán y Libia, naciones que también poseen grandes reservas de recursos energéticos. Sin embargo, estas intervenciones han sido destructivas y costosas, sin generar beneficios significativos para la población de esos países. Totalmente injusto. Volviendo al conflicto en Europa, luego de imponer sanciones a Rusia y a cualquier nación que comercie con Moscú, Estados Unidos ha inducido a Europa a enfrentar una severa crisis energética. Como resultado, se ha convertido en el principal proveedor de gas natural en Europa, algo que hace años parecía descabellado. Sin embargo, este suministro estadounidense se ofrece a un precio un 40% más elevado que el gas proveniente de Rusia, lo que ha generado una situación de dependencia crítica en la región. De verdad te lo digo, más allá de los beneficios económicos, la guerra plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana y la esencia de la sociedad. La guerra expone lo peor o lo mejor de la humanidad. Sí, aunque parezca desalmado, la verdad es que a muchas personas les conviene que el mundo esté en llamas. Pero quiero saber lo que piensas. ¿Qué opinas sobre la afirmación de que las guerras solo benefician a Estados Unidos? ¿Crees que hay otros países que también se benefician de las guerras además de Estados Unidos? ¿Cuáles crees que sean? Comenta ahí abajo, estaré leyendo lo que escribas.